Es un día increíble para nosotros. La familia Cerza Prosa agradece que ustedes, que también son parte de nuestra familia, estén en este día. Hoy vamos a hablar de muchas, pero muchas cosas importantes. Pero por eso quiero que le demos un fuerte aplauso al especialista en estrategia digital, emprendimiento y ventas. Desde 2008 ha realizado proyectos de líderes emprendedores en Centroamérica, cofundador de Política para Jóvenes, cofundador de Escuelas de Negocios, fundador de Digital Age, la plataforma líder de adaptación a la era digital en Centroamérica, y el director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Con ustedes, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Diego León. Adelante. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. Mi nombre es Diego de León, como escucharon, soy el director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Guatemala y tengo más o menos 9 años de dedicarme a la parte digital, ¿verdad? Nosotros tenemos una firma que se llama Digital Age, donde ayudamos a las empresas a adaptarse a la era digital. Primero quiero hablarles acerca de qué es Think Digital y por qué estamos aquí, bueno, me refiero tocando este tema. Como ustedes saben, hoy en día vivimos en la era digital y esto ha significado diferentes cambios. En las empresas, especialmente en el sector financiero, estos cambios se han notado de formas aún más fuertes, pero no siempre se han hecho de manera correcta. Y en cuanto a la experiencia que tenemos yo y otros colegas, el principal factor ha sido el cambio de mentalidad, porque las tecnologías hoy en día están al alcance de todos, pero no siempre hemos tenido la mentalidad que necesitamos para poder aprovechar estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias. De eso es lo que va a tratar la conferencia que voy a dar hoy, la cual le llamo la transformación digital como estrategia empresarial. Bueno, para empezar, pues les dejo aquí, ¿verdad?, mis redes sociales por si quieren seguirme en nuestra página digitalage.es y bueno, mi WhatsApp en cualquier momento que tengan alguna duda. El objetivo de la conferencia de hoy es, primero, introducir el mindset de la era digital, que podamos entender cuál es esta mentalidad que se requiere en esta nueva era para poder aprovechar al máximo el potencial de nuestros negocios. Segundo, posicionar una clara visión acerca del potencial que tiene la transformación digital como una estrategia de negocio en nuestras empresas. Y tercero, desarrollar el pensamiento estratégico digitalizado. Este pensamiento es muy importante porque hoy en día no se trata de si las cosas tienen que ser, digamos, de la manera antigua o de la manera digital, sino que todo es digitalizado y vamos a ver por qué. Para empezar, tenemos que hablar acerca de esto que le llaman la era digital. Posiblemente ustedes ya hayan estado en otras conferencias donde se habla acerca de la era digital o la industria 4.0 o se habla acerca incluso de la transformación digital. A mí me parece bien, pero muchas veces estas conferencias solo van a darnos datos acerca de cómo era o cómo ha cambiado, digamos, en sí la economía desde la desde la era industrial hacia la era digital, pero muchas veces no nos termina de explicar qué es lo que nosotros como personas, como individuos, desde el lugar donde estamos, podemos hacer para aprovechar esta era digital. Y como les decía, pues principalmente es la mentalidad. Entonces, primero vamos a ver afirmaciones de muchas personas de por qué el Internet es tan importante hoy en día, ¿verdad? Y aquí tenemos personas como Carlos Slim, por ejemplo, que dice el Internet es el corazón de la nueva civilización. Tenemos algunos otros periodistas y pues mentores también, ¿verdad? Donde podemos ver cómo ellos mismos nos reafirman que el Internet es el cambio más sustancial que hemos tenido tal vez si le podemos bajar un poco gracias. Donde nos reafirman que el Internet es el cambio más sustancial que hemos tenido en los últimos años
y es un cambio tan importante que por eso es que nos ha marcado una nueva era. Pero ¿cómo empezó? Bueno, básicamente estamos ahora en la era del Smart World, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezó todo esto de la era digital? Pues primero se creó el World Wide Web, ¿verdad? Que eran básicamente computadoras hablando con otras computadoras. Esto pasó a principios de los 90s, ya digamos de una forma globalizada. Luego empezó el Internet de las personas, ¿verdad? O sea, el Internet que ya se había creado empezó a fijarse en poder atender a las personas, las opiniones. De ahí empezaron a nacer las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? No nacieron desde el inicio, porque al inicio no se había conceptualizado el Internet de esa manera, sino que era más una comunicación entre computadoras. Luego empieza entonces ahora el Internet de las cosas, ¿verdad? Ahora escuchamos todos que hablan bueno, perdón. ¿Quién ha escuchado acerca del Internet de las cosas? ¿Ya? Bueno, pues básicamente el Internet de las cosas es esta forma de comunicación ahora entre las mismas cosas, ¿verdad? Sin que los humanos seamos parte de ello. Pero para que ustedes sepan, ya hoy en día se está experimentando con el Internet de la mente y con el Internet de las plantas y los animales, ¿verdad? Por ejemplo, Disney en el 2013, junto con la NASA, hizo un experimento donde enviaron plantas al espacio y les pusieron chips, ¿verdad? Y entonces la idea es que en pocos años, por ejemplo, la agricultura se va a poder manejar a través del Internet también, poniendo chips en los cultivos y pudiendo saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Y entonces, como nos damos cuenta, pues por eso le llamamos la era del Smart World, porque realmente lo que está haciendo es que está el Internet está intentando interconectar todo y darnos una mayor perspectiva de todo lo que podemos hacer. Pero, como les decía, el mundo va tan rápido que realmente lo que debemos de aprender es a desaprender y a cambiar nuestra forma de ver este nuevo mundo. Por eso vamos a ver algunos de los principios básicos, y para mí el más relevante es este, ¿verdad? En la era digital, la ignorancia es una decisión. A diferencia de, bueno, a mí no me pasó tanto, pero a diferencia de cómo pudo haber pasado a algunos, en ciertas edades no había forma de poder saber mayor cosa, ¿verdad? O sea, yo imagino que hace 50 años, por ejemplo, cuando le preguntaban a alguien qué quería estudiar, pues tenía que limitarse muchas veces a pensar en lo que el sistema educativo de ese país le podía ofrecer, ¿verdad? Hoy en día, cualquier persona puede ser autodidacta de lo que quiera, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, soy autodidacta de esto, no fui a estudiar en la universidad lo que les estoy mostrando, pero también incluso ya hay un caso de un autodidacta médico, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que se tardó 12 años en estudiar medicina a través de internet y pidió un consejo en la Universidad de Harvard que lo evaluaran para que lo pudieran aceptar, ¿verdad? Como un médico con todas los conocimientos. Entonces, lo importante es que interioricemos y aceptemos que en esta era digital todo lo que no sepamos, no lo sabemos porque no tenemos el interés suficiente de saberlo, porque la información ya está ahí. Luego, otra cosa que ha cambiado es la fórmula del crecimiento. Hoy en día, a mayores errores, tenemos un mejor aprendizaje, un mayor aprendizaje, lo cual nos da mayor conocimiento y menos miedo, ¿verdad? ¿Por qué ponemos esta fórmula? Porque desafortunadamente la mayoría de las empresas todavía seguimos trabajando en lo que se le llama la fórmula de la extinción, ¿verdad? Viene muchas, por ejemplo, queremos promover la innovación en nuestra empresa, pero al mismo tiempo le decimos a la gente que si comete errores las vamos a despedir, y entonces las personas no van a intentar hacer cosas nuevas con tal de no cometer errores, y entonces a menor cantidad de errores, pues menor aprendizaje, más ignorancia, más miedo a hacer las cosas, y por lo tanto terminamos extinguiéndonos, ¿verdad? Y bueno, tal vez en nuestros países todavía no han pasado tan fuerte estas cosas, pero ya hemos podido ver cómo a nivel global empresas que nunca se pensaron que podían desaparecer, han desaparecido por no innovar y no cambiar su forma de hacer las cosas.
Bueno, luego tenemos este libro, yo se lo recomiendo, se llama Velocity de Seven Laws, y básicamente lo que hace es darnos los 7 principios o las 7 leyes de la era digital, ¿verdad? Para entender cuáles son las cosas que han cambiado en este mindset que yo les mencionaba. Y lo principal es el título, ¿verdad? La velocidad. En cada una de estas eras en las que hemos vivido, los factores, había un factor determinante. Por ejemplo, en la era industrial, el factor más determinante era el capital, ¿verdad? Antes, si queríamos hacer un negocio, teníamos que tener ya fuera capital financiero o algún otro tipo de capital para poderlo empezar, ya fuera, por ejemplo, tierras o algo, ¿verdad? Hoy en día, en la era digital, el factor principal es la velocidad, es que lo que querramos hacer lo hagamos de la mejor manera, lo más rápido posible. Y ahí es donde vemos entonces empresas como Instagram, por ejemplo, que Facebook la compró por más de $1,000 millones y apenas tenían 3 empleados. Y uno dice, o sea, ¿qué fue lo que compraron, verdad? Pero al final es básicamente esa proyección que ellos estaban empezando a tener, la que vienen y tienen que comprar estas empresas, porque si no se les puede generar una competencia a futuro muy fuerte. Vamos a repasar cada una de las 7 leyes. Yo las resumí, las pasé al español también para que las podamos entender mejor. Pero primero, hablando de la velocidad, ¿verdad? O sea, realmente puede existir una persona que sea innovadora y lenta en esta era digital. Este estereotipo, digamos, que teníamos del científico, de la persona que se tardaba mucho tiempo en pensar las cosas porque estaba buscando la mejor solución, ya no es válido en esta era digital, ¿verdad? Hoy es más válido la persona que está buscando y que a través de la prueba y el error puede lograr hacer estas innovaciones. No sé si ustedes conocen el ejemplo de Netflix y Blockbuster, pero la persona que creó Netflix le fue a ofrecer a Blockbuster la idea de negocio y ellos no quisieron tomarla y él siguió por su lado. Y bueno, hoy en día Netflix es el mayor proveedor de la industria y Blockbuster ya no existe. Entonces, bueno, la primera de las leyes dice así: evoluciona de inmediato, dignifica la existencia de la tecnología. Y esta creo que es a veces la más difícil de entender, ¿verdad? Porque me gusta mucho usar el ejemplo del CRM. No sé quiénes invirtieron en un CRM para su empresa, que pudieran levantar la mano. Ok, bueno, se han visto muchos casos fallidos en CRMs, ¿verdad? Muchas empresas que hicieron incluso inversiones millonarias intentando adaptar un CRM que nunca lograron utilizarlo de la mejor manera. Y muchas veces esto no es en sí porque la tecnología sea mala, ¿verdad? El CRM sigue siendo necesario. Lo que pasa es que muchas veces hemos tomado decisiones donde no nos estamos poniendo a pensar cuál es el potencial de esta decisión, ¿verdad? O sea, simplemente compramos un CRM porque la competencia ya tenía un CRM o ya todos los demás de la industria tenían un CRM y entonces nos dicen que es lo que necesitamos, que es lo siguiente para el siguiente paso de innovación y no nos tomamos necesariamente el tiempo, ¿verdad?, de entender cómo nos iba a funcionar. Y esto, bueno, el ejemplo del CRM yo lo utilizo nada más porque es un ejemplo muy común, pero aquí hay muchas cosas, o sea, hay muchas herramientas, por ejemplo, de Google o de Facebook que son gratuitas y que no las estamos utilizando, ¿verdad? Que no es ni siquiera una inversión a veces muy fuerte, sino que es simplemente ir a la web y buscar si existe una solución para lo que yo quiero y buscar cómo esa solución se puede acoplar, incluso para nuestra propia vida, ¿verdad? Hoy en día muchas personas pueden y logran administrar una gran parte de su trabajo a través del celular porque encuentran las aplicaciones correctas. Entonces, básicamente a eso es a lo que va esta ley, ¿verdad? A buscar que utilicemos lo que existe, porque si no lo utilizamos es como que no existiera. La siguiente ley dice: primero camina, luego mejora. Y bueno, hoy en día le llaman, ¿verdad?, también la cultura beta, ¿verdad? Tenemos que entender que la innovación, por su naturaleza, es un experimento constante, ¿verdad? No podemos esperar siempre a tener las cosas al 100%, a tenerlas perfectas para hacerlas.
Hoy en día, y como vamos a ver más adelante y en las siguientes conferencias también, las cosas se perfeccionan estando en el mercado, ¿verdad? Estando en el mercado, consiguiendo la información, es como realmente logramos que las cosas caminen. Y entonces, básicamente todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas startups o estas nuevas empresas que están generando disrupción, han aprendido esto y lanzan los productos, lanzan las plataformas cuando ya tienen un 70-80%, pero aunque no estén completamente terminadas, porque esta cultura beta les ayuda a poder generar las pruebas en el camino. La siguiente dice, lo bueno es el enemigo del excelente. Esto también es importante y yo creo que a veces como centroamericanos hemos pecado un poco en este problema, y es que nos acostumbramos a tal vez solamente hacer lo necesario, ¿verdad? No a buscar ser mejores. Y hoy en día lo vemos, ¿verdad? O sea, la globalización ya es parte del día a día en todos los mercados y empezamos a darnos cuenta que tenemos la amenaza de que vengan, por ejemplo, grupos de otros países, ¿verdad? Establecerse a nuestro país, cuando antes pudimos pensar, bueno, pero ¿quién va a venir a El Salvador o a Guatemala, que son países relativamente pequeños a nivel global, ¿verdad? Pero hoy en día estos grupos a veces ni siquiera están interesados en tener en sí una ganancia específica, sino que simplemente en poder tener en sus portafolios que tienen mayores operaciones a nivel global, ¿verdad? Y entonces se vuelve todavía más difícil, pero en esa parte, pues nosotros también debemos de vernos de esta manera, globalizados, ¿verdad? No solo trabajar para el mercado local que tenemos, sino que pensar en cómo podemos hacer las cosas excelentes y cómo esas cosas excelentes nos van a llevar a que otros consumidores, a que otros usuarios en otras partes del mundo también logren identificar ese valor. La siguiente ley dice, busca decisiones consensuadas. Esta básicamente habla acerca del trabajo en equipo. Yo creo que en esta parte pues sí hemos avanzado en la región, pero pues siempre es importante, ¿verdad? Siempre más de alguno de nosotros se ha topado tal vez con esta persona que no quiere escuchar en sí o trabajar en el equipo, sino que simplemente que el equipo haga lo que quiera por él. Y hoy en día en la era digital se vuelve muy difícil, porque ustedes se dan cuenta que a través incluso de redes sociales la gente identifica a los buenos talentos y se los lleva para otro lado. Entonces es bien importante aprender a tomar decisiones consensuadas para que tengamos las mejores decisiones posibles. Respeta la naturaleza humana. Esto va tanto hacia el cliente como hacia el cliente interno, ¿verdad? Hoy en día, sí, muchas cosas, a través de esta era digital, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, la atención se ha reducido. Antes teníamos una hora y media de atención, ahora es bien difícil pasar más de 15 minutos sin ver el teléfono, ¿verdad? Porque hemos cambiado nuestra mente, nuestros hábitos han ido cambiando, y así pues lo mismo, gracias a Dios ustedes no tienen el problema, pero en Guatemala pues ya se vuelve un gran problema que las personas tenemos que transitar 4 horas al día para poder llegar al trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces el simple hecho de tener un día a la semana home office o no sé, ¿verdad? Buscar opciones para que las personas puedan ser más productivas en su trabajo, nos da también una ventaja competitiva en esta era digital. La sexta ley dice, la mejor publicidad no es publicidad. Y esto es muy relevante porque tenemos que entender que hace 100 años las personas con suerte tenían un radio en su casa, ¿verdad? Entonces era básicamente escuchar el radio. Y hace 50 años tenían tal vez ese radio y una televisión. Pero ahora creo que es el 60% de los niños de 6 años para arriba ya tienen smartphone, ¿verdad? Y eso significa que todas las personas estamos siendo bombardeadas todo el tiempo con publicidad. Según las estadísticas, vemos más de 2.500 anuncios de publicidad al día, y cuando pensamos decimos, no, pero yo no veo tantos. Es que sí los vemos, lo que pasa es que nuestra mente ha aprendido a ignorarlos, ¿verdad? Y entonces por eso en la era digital la mejor publicidad no es publicidad, porque ya tenemos que buscar otras formas de llegar a la persona, de tomar esa atención. Y por último, pues tengo un propósito mayor a ti mismo, ¿verdad? Hemos escuchado incluso también de
de los millennials, ¿verdad? Que muchas veces estamos buscando cosas más relevantes, ¿verdad? O sea, muchas personas ya empezamos a valorar a las empresas no solamente por el producto o servicio que nos están ofreciendo, sino también por otras cosas que puedan estar haciendo, ya sea para la comunidad o para el mundo. ¿Qué otras cosas han cambiado? El concepto de inteligencia ha cambiado. En la era industrial, una persona inteligente era una persona que sabía mucho. Ahora en la era digital, una persona inteligente es alguien que hace mucho con lo poco o mucho que sepa, ¿verdad? ¿Y esto es por qué? Porque al final la información ya la tiene Google. O sea, hoy en día una persona que sea una enciclopedia andante no le compite a Google de todos modos. Entonces, lo que necesitamos son personas que con la información que reciben puedan generar cosas, puedan hacer cosas. También la evolución del conocimiento ha cambiado. Antes, y esto es un problema relativamente grave para nuestros países, porque antes aprendíamos el 90% por repetición, ahora aprendemos el 90% por experiencia, pero aún así los sistemas educativos nos siguen enseñando por repetición, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué es que no tiene tanto sentido la repetición? Por lo mismo, porque la información está en internet, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, memorizarme, no sé, la historia de mi país, si en el momento que me la pregunten igual la puedo googlear, ¿verdad? Por supuesto que me sirve conocerla y entenderla, pero no al mismo nivel que antes, ¿verdad? De tener que aprender todo así al pie de la letra. Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta para esta era digital. Lo otro que ha cambiado es la expectativa de vida. Este era el modelo tradicional en la era industrial de la expectativa de vida. Todas las personas pensaban en los primeros 20 años de su vida en pasar en una etapa de formación para luego pasar aproximadamente 50 años de su vida trabajando y luego tener unos 10 años de retiro, ¿verdad? De otros 10 años donde pues ya no pasaran trabajando o ya no tuvieran que trabajar. Pero ese modelo ha cambiado. Ahora en la era digital tenemos un nuevo paradigma cíclico, donde básicamente queremos hacer las tres cosas, ¿verdad? Queremos formarnos, queremos trabajar, pero al mismo tiempo no queremos esperar 50 años para llegar a ese tiempo de ocio, sino que queremos llegar a las cosas ya. Y esto no es porque seamos rebeldes o no es porque no nos interese, digamos, el trabajo o porque no visualicemos nuestras carreras, sino que es simplemente por el mismo acceso a información. Antes posiblemente yo no tenía ganas, o sea, antes estoy hablando 30, 40 años atrás, posiblemente yo no tenía ganas de ir a las Olimpiadas de Tokio el otro año, en el 2020, porque nunca en la vida había visto cómo era Japón, ¿verdad? Pero ahora me meto a internet y puedo ver, tal vez algún amigo fue y se tomó 1000 fotos y entonces yo vi cómo es el lugar, o si no puedo entrar a un tour virtual, ¿verdad? Y ver toda la ciudad y ver todas las cosas, y entonces es normal que la demanda del turismo esté creciendo tanto porque la experiencia ya la estamos viviendo sin haber salido de nuestra casa, y entonces es normal que querramos vivirla y no tener que esperar 50 años para poder vivirla. Y aún así puede haber un paradigma mixto, ¿verdad? Para las personas que, por ejemplo, trabajamos home office, ¿verdad? Donde queremos vivir al máximo cada día. Y esto lo tenemos que entender porque son las formas en las que nuestros clientes están viendo las cosas, las formas en las que posiblemente también nuestros colaboradores están viendo las cosas, y si queremos a las mejores personas, pues a veces habrá que hacer cambios. Bueno, luego la transformación digital. Ya hablando de esta estrategia que se llama transformación digital, que busca básicamente generar la transformación o el cambio que las empresas necesitan para seguirse adaptando a esta era digital, yo voy a hablar solamente de algunos puntos principales, porque luego las otras dos conferencias van a ampliar estos puntos, ¿verdad? Lo primero es, tenemos este mapa de transformación digital. Existen varios mapas, este es el que nosotros utilizamos porque es el que nos parece más certero o más correcto, ¿verdad? Aquí podemos ver que la transformación digital es un proceso con diferentes pasos. Para empezar, me gustaría decir que la transformación digital es un proceso continuo, es un proceso
que no se hace una sola vez, no es como sacar una certificación ISO, digamos, que tenemos que trabajar 1 o 2 años mientras la logramos sacar y luego ya la tenemos. La transformación digital es un proceso que la primera vez se hace acompañado, pero lo ideal es que luego se quede alguien de la empresa pudiendo generar el proceso en todo momento, ¿verdad? Luego nos gusta este mapa porque le da la relevancia y la importancia que tiene la parte del mercado, ¿verdad? En especial el usuario. Como vemos, es el primer paso, pero abarca varios de los siguientes pasos. Y luego, pues también vamos a hablar hoy, ¿verdad?, acerca de las personas, ¿verdad? Cómo la organización, cómo la cultura, los talentos que tenemos dentro de nuestra empresa son fundamentales también para lograr este último paso. Como les decía, pues la clave es el usuario, ¿verdad? La transformación digital no es solamente marketing y ventas, pero por ahí empieza. ¿Y por qué empieza por ahí? Porque nosotros necesitamos saber hacia qué nos vamos a transformar, ¿verdad? O sea, a veces hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, con clientes que dicen, bueno, yo quiero ser más innovador, yo quiero cambiar, quiero que mi marca sea más fresca, que mi marca esté más cerca de mis clientes, quiero adelantarme a la competencia, etcétera. Pero sin antes haber evaluado al mercado, haber evaluado a los usuarios, es muy difícil entender hacia dónde nos tenemos que mover, ¿verdad? O sea, porque simplemente, por ejemplo, ¿por qué BBM, ¿verdad?, el BlackBerry Messenger no es WhatsApp, ¿verdad? O sea, porque si ustedes recuerdan, hace 7, 8 años todos teníamos BBM. ¿Y quién se iba a imaginar que una empresa así iba a pasar de un día para el otro a dejar de existir? Y simplemente fue por el tema de la interconectividad, ¿verdad? Habían personas que seguían prefiriendo tener su iPhone y esas personas no se podían comunicar con las otras personas y entonces poco a poco empezaron a migrar hacia estas otras plataformas, principalmente WhatsApp, y fue parte de lo que ellos pudieron haber entendido si hubieran estado examinando el mercado constantemente y generando información que nos diera pues los needs, ¿verdad?, las necesidades del usuario y encontrar nuestras metas de negocio. Luego, el social selling también es algo muy importante hoy en día. Desafortunadamente todavía no lo estamos haciendo con muchos de los vendedores, pero el social selling es una técnica muy importante para esta era digital, porque tenemos que entender, como les decía al inicio, que vivimos en un mundo digitalizado, ¿verdad? Yo no soy la persona que ven en redes sociales, pero tampoco soy al 100% la persona que ven solamente aquí, porque en redes sociales también tengo una vida, digamos, que muestra parte de lo que yo estoy haciendo. Entonces, hoy en día tenemos que aprovechar estas técnicas de social selling para que nuestra fuerza de ventas tenga realmente la proyección de podernos dar a conocer de la manera correcta y eso bueno, lo dicen un par de gurús de redes sociales, ¿verdad? Nuestro mayor capital en redes sociales son nuestros propios colaboradores y muchas veces nuestros propios colaboradores están hablando mal de la empresa en redes sociales porque ya sea que los hayamos tratado mal o porque no les hayamos informado o porque no les hayamos dado una estructura o una capacitación bien hecha para que ellos puedan entender cuál es el potencial que se tiene, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos que buscar la forma de que nuestros vendedores entren a estas dinámicas de social selling para que puedan darse a conocer y conectar mejor con los clientes. Podemos ver el Social Selling Index, ¿verdad? Este es un pequeño indicador que nos da la red LinkedIn, donde podemos encontrar, ¿verdad?, cómo es la forma que lo estamos haciendo. Al final, el mayor indicador del social selling son las ventas. Lo que queremos son ventas, pero este indicador también nos ayuda a entender cuáles son las cosas que estamos haciendo mejor y cuáles son las que tenemos que mejorar, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, se refiere o se basa principalmente en 4 cosas: establecer una marca personal, encontrar a las personas adecuadas dentro de nuestra red, interactuar ofreciendo información y crear relaciones. Y bueno, luego te quiero preguntar qué tal está tu página web, ¿verdad? Porque también muchas veces queremos ser innovadores, queremos entrar en esta era digital,
Queremos que cambie la cultura, pero no nos estamos fijando en la base de toda la era digital, que son nuestras propias páginas web, ¿verdad? Y entonces les muestro aquí estas dos fotos para que ustedes puedan entender un poco la forma de captar la atención que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Los usuarios en promedio tienen entre 2 a 3 segundos antes de que dejen nuestro sitio web o pierda relevancia cualquier contenido que les hayamos puesto en la web. Entonces tenemos que buscar la forma de encontrar cómo captar la atención de ellos rápidamente. Y bueno, ponemos esta frase, ¿verdad? Que dice, las páginas web son como los chistes, si tienes que explicarlos son malos. El centro de la estrategia, bueno, y la página web es tan importante porque es el centro de la estrategia multicanal. Hoy en día las estrategias multicanal ya no son una opción. Al final ya nuestras empresas están en todos los canales, nuestros consumidores están en todos los canales, y por eso es que necesitamos una estrategia que nos permita desarrollar la comunicación de manera integral con el usuario a través de todos estos canales, donde el centro de todo es nuestra página web. ¿Qué más podemos hacer? Acá les dejo algunos tips de qué más se puede hacer. Voy a leer solamente un par. El 67% de los usuarios son más propensos a comprar un negocio que siguen en redes sociales. Esto nos ayuda a entender la importancia que tienen las redes sociales y los followers, que a veces pues, es difícil entender, ¿verdad?, si nos están generando realmente ventas o no. Y el 66% de los usuarios prefiere ver un video en línea que llamar o escribir para averiguar acerca de su inquietud. Y aquí podemos ver también la importancia que tienen hoy los videos en las estrategias digitales. Para terminar, pues solo quiero dejarles este recordatorio, ¿verdad? No olvidemos que el factor humano es el más importante. Aquí podemos ver una gráfica acerca de los aspectos más importantes en el servicio al cliente. Hoy en día se están generando muchos chatbots, ¿verdad?, para poder atender las necesidades, pero aún así el servicio humano sigue siendo lo principal. Y para terminar les quiero dejar nuestro legado, ¿verdad? Nuestro legado dice que el crecimiento personal hoy en día es una obligación a través de la tecnología o los derechos que nos da la tecnología. La tecnología debe llevarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. De lo contrario, lo convertimos en basura sofisticada. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso para Diego León. Muchísimas gracias, Diego.